Es un placer estar aquí con ustedes otra vez y quiero decir, bueno, es la verdad que soy uno de los fundadores de esta iglesia, pero gloria a Dios, ahora tenemos un pastor principal y pastora principal que son magníficos, ¿no? Que Dios nos ha dado y es un placer verles ministrando en maneras que no puedo y usando sus dones que Dios ha puesto en ellos para su gloria y para los beneficios, para beneficiar a esta comunidad de fe. Eso es buenísimo verles llevar al otro nivel algo que comencé, ¿no? Es magnífico. Así gracias a Dios. Estoy bastante agradecido a Dios por los corderos. Bueno, también es un placer pasar otro día glorificando a nuestro Señor con ustedes, mi familia de fe, alabando al Señor, orientándonos como una comunidad de fe hacia nuestro Señor y tratando de orientarnos hacia su camino para caminar con Él. Y ahora vamos a reflexionar en otro aspecto de caminar con Cristo. Y vamos a comparar la manera en el cual la mayoría del mundo, de la humanidad, reacciona a esta cosa versus la forma en que Dios quiere que respondamos a esta cosa, esta cosa que pasa en la vida. Y el tema o esa cosa en que refiero es la venganza. ¿Cómo respondamos a esta tendencia de tomar venganza a una ofensa? Y para empezar, quiero contarles una historia sobre la venganza. Sucedió esta historia en los años 1870 y 80, hace más que un siglo atrás. Y pasó en los montes Apalaches, en los estados oeste, Virginia y Kentucky, aquí en Estados Unidos. Y habían dos familias. Una familia era los Hatfield, se llama. Y la otra familia era los McCoy. Y estas familias tuvieron una mala fama en los Estados Unidos por su enemistad heredera que duró por muchos años y involucró varias generaciones de estas familias. Hasta que se olvidaron del por qué pelearon. Nadie sabía. Para muchos estadounidenses, como en mi niñez fue así, el conflicto entre estas dos familias pues es el estereotipo del conflicto infantil que resulta en un desastre familiar. Y muchas generaciones de estadounidenses han usado esta historia para enseñar a sus hijos sobre la razón que el tomar venganza por razones de honor personal o honor familiar o otra razón, es muy, muy problemático y peligroso. La enemistad heredera entre estas familias empezó cuando un Hatfield quiso casarse con una McCoy. Pero las familias estuvieron en desacuerdo y no permitieron el matrimonio. Aunque ambos eran familias pobres, los Hatfield fueron de una clase social más alto y ellos tenían más dinero. Y probablemente sus antepasados fueron de Inglaterra y los McCoy de Escocia, irlandés. Así, desde la perspectiva de la gente de Inglaterra, los McCoy fueron un clase social más bajo. Bueno, el conflicto, la enemistad, intensificaban durante la guerra civil de los Estados Unidos, porque algunos de los McCoy combatieron para los estados del norte, pero todos los Hatfield combatieron con los estados del sur.
Y esta guerra fue tan destructiva. Por eso había aún más rencor entre las familias. Y después de la guerra, un McCoy fue asesinado cuando regresó del ejército del norte por un grupo de veteranos del ejército del sur. Y este grupo de veteranos fueron dirigidos por uno de los Hatfield, que se llamaba Anse Hatfield, pero todo el pueblo le llamaron el Diablo Hatfield. Tal vez esto revela algo de su carácter, que todo el mundo lo nombraron el Diablo. Bueno, las familias extendidas entraron en ese conflicto y el conflicto continuó con muchas batallas pequeñas y peleas, la mayoría con puñetazos, pero algunos con armas. Y algunas disputas legales también entre las familias extendidas, de personas de ambas familias, cuando ellos trataban de ajustar cuentas con la otra familia. Pero surgió otra vez la violencia extrema, cuando había una disputa sobre la propiedad de un cerdo. Sobre un cerdo fue bastante violencia. La disputa fue a un tribunal, pero el juez era un Hatfield. Y los Hatfield ganaron ese tribunal. Un tiempo después, 2 hermanos McCoy asesinaron a un Hatfield para vengarse. Quiero mostrarles una fotografía para ayudarles a imaginar cómo era en esa época. Esa es la familia Hatfield. Y el Diablo Hatfield está enfrente a la izquierda, es el barbudo con el fusil. Y a mí es interesante que muchos de los hombres, casi todos, querían sacar fotos con sus fusiles y pistolas. Y hasta los niños tienen pistolas, ¿no? Mira, hay un niño ahí con su pistola. No es un juguete. Creo que esto revela mucho de cómo pensaban esa familia y sus valores, ¿no? Bueno, el conflicto se intensificó aún más cuando una joven que se llamaba Roseanna McCoy y un joven John C. Hatfield, el hijo del Diablo Hatfield, empezaron una aventura amorosa. Y los McCoy secuestraron al joven John C. Hatfield para tratar de parar la relación. Pero el Diablo Hatfield organizó el rescate de ese joven. Y la intensificación continuó cuando el hermano de Diablo Hatfield fue asesinado por los McCoy, por algunos 3 hermanos McCoy. Bueno, el Diablo Hatfield organizó una secuestración de esos 3 hermanos McCoy y los torturaron y los asesinaron. Cuando las autoridades trataban de intervenir, muchos de ellos desaparecieron y posiblemente fueron asesinados, esos autoridades. Finalmente, muchos de los Hatfield de esa familia fueron enviados a la cárcel y las 2 familias decidieron terminar la violencia. Pero el resentimiento entre las familias extendidas continuó abajo de la superficie. Y la guerra entre las familias duró más de 100 años, de maneras más sutiles. Hasta que finalmente, las 2 familias firmaron un documento de paz en el año 2003. Como más de un siglo después, ¿no? Es una historia muy fea. Muchas personas fueron asesinados, muchos más fueron heridas, y cada integrante de ambas familias vivieron en un estado de ira y temor por muchos años. Qué horrible vivir así, ¿no? Y la venganza dominaron por largo tiempo las personas de esas 2 familias.
Se trataron inhumanamente los unos con los otros. Fueron afectadas aún las personas inocentes que tenían, solamente porque tenían el apellido Hatfield o McCoy. A veces ellos no fueron partes del problema, pero a pesar de tener ese apellido, fueron involucrados. El deseo de tomar venganza causó que hombres asesinaron a otras personas por razones tontas, como una disputa sobre un cerdo. Y aún más ellos pusieron en peligro sus propias familias solo por tomar la venganza en sus manos. Y esto es un caso extremo, claro, pero ilustra cómo cuando alguien es ofendido, es tentado a tomarse la venganza en sus manos y destruir a su prójimo. Pero debe haber una manera mejor de resolver los conflictos, ¿no? Hoy vamos a pensar otra vez en la vida del rey David, como hicimos hace algunas semanas. Y nos enfocamos otra vez en una circunstancia cuando David tuvo la oportunidad de vengarse de alguien, en particular vengarse del rey Saúl, el rey anterior. La vez pasada que hablamos de David, pensamos en una historia antes que David se convirtiera en rey, cuando él y sus amigos fueron perseguidos por el rey Saúl para matarles, porque Saúl tenía celos de David y pensaba que David iba a quitarle el puesto del rey. Saúl y su ejército habían perseguido a David en las montañas, y David y sus amigos se escondieron en el fondo de una cueva. Y Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades e ignorantemente ofreció a David una oportunidad perfecta para tomar venganza y eliminar su problema, ¿no? Pero David no la tomó. En cambio, David cortó un pedazo del manto de Saúl. Y cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió y lo enfrentó enfrente de todo su ejército. Y miren conmigo otra vez lo que dijo David a Saúl de 1 Samuel capítulo 24, comenzando con versículo 11. Dice así: David dijo: mire, padre mío, hablando a Saúl, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. Saúl quería hacerle daño a David, hacerle mal a David, porque creía que él hacía planes para derrocarle como rey de Israel. Por eso Saúl intentaba matar a David, a pesar que David había sido fiel a Saúl. Al otro lado, David reconoció que la venganza pertenece a Dios. Y David dio la responsabilidad de tomar venganza a Dios. Miren qué escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento de este tema. Es en Romanos capítulo 12. Dice así el apóstol Pablo: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Este es nuestro primer punto. La venganza pertenece a Dios, no a nosotros. No es el papel de nosotros condenar a alguien por sus hechos. Es el papel de Dios. Y no quiere decir que el gobierno de la comunidad o del país o los jueces de un país
no deben juzgar a los que cometen crímenes. Dios ha puesto a los jueces en sus posiciones, en sus papeles, sobre los pueblos para este propósito, para proteger a la comunidad, ¿no? Pero en nuestras vidas personales, no debemos condenar a otras personas. Dios tomará venganza y cobrará a todos por sus hechos malos. Y también no quiere decir que no debemos trabajar para la justicia o que no debemos protegemos de los criminales. Claro que sí, hay que trabajar para justicia. Pero lo que significa es que no debemos tomar venganza. ¿Y por qué? ¿Por qué pertenece la venganza a Dios y no a nosotros? Bueno, primero, solamente Dios puede vengarse de una manera justa. Últimamente Dios va a corregir todo y va a traer justicia. Él es la única persona, es la persona correcta para este trabajo, porque sabe todos los detalles de cada persona y de cada circunstancia. Dios sabe qué provocó cada hecho y sabe todos los motivos, incluso los motivos tan mezclados, encontrados dentro del corazón de cada persona. Aún más, solamente Dios es suficientemente justo para ajustar cuentas correctamente entre personas. En la naturaleza humana, el hombre no se conforma solamente en hacer a alguien pagar con la misma moneda por lo que ha hecho, sino que lo hace agresivamente, ¿no? La naturaleza humana dice, si alguien dice una mentira de mí o a otras personas, entonces voy a decir 2 mentiras de esa persona para que aprenda, ¿no? Queremos pagarle aún más. Miren lo que dice Santiago en el Nuevo Testamento de este tema, de Santiago capítulo 1, comenzando con verso 19. Dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Recuerdan los Hatfield y los McCoy? Ellos asesinaron a personas para ajustar cuentas en una disputa sobre un cerdo. Es un ejemplo extremo, claro, pero la verdad es que nosotros no podemos producir justicia con nuestra venganza. No podemos ajustar cuentas en la cantidad correcta, porque no sabemos todo de la situación. Por eso es mejor que Dios tome venganza y que Él ajuste las cuentas. Así, solo Dios puede vengarse de la manera justa, porque Él sabe todo. La segunda razón del por qué la venganza pertenece a Dios es que la venganza invita a represalias, empezando un ciclo de ira que destruye lazos y destruye vidas. Pensemos en los Hatfield y los McCoy otra vez. Antes de este conflicto intensificó, algunos de los McCoy trabajaron por el diablo Hatfield en su compañía de madera. En circunstancias diferentes, la muchacha McCoy, Roseanna McCoy y el varón John Hatfield se podrían haber casado y traer las dos familias juntas, ¿no? Para conectarles mejor en una manera buena. Pero en cambio, a causa del ciclo de venganza que ha comenzado, el amor entre los dos causó aún más hechos de violencia que trajeron aún más represalias. Si un ciclo de venganza empieza así, es muy difícil impedirlo de intensificarse e incluir más y más personas, destruyendo más y más vidas en el proceso. Bueno, la tercera razón que la venganza
pertenece a Dios es que la venganza puede consumirnos, envenenando nuestros pensamientos y nuestros lazos con otras personas. En el caso de David y Saúl, David de verdad tenía razón de enojarse con Saúl, porque Saúl había tratado de matarlo sin justificación. Saúl no tenía razón para vengarse, para tomar venganza en contra de David, porque David había sido fiel. Sin embargo, Saúl creía que David le había traicionado. Por eso tenía ira contra David. Y se volvió loco pensando en él hasta llegar a desear eliminarlo. El deseo de Saúl de tomar venganza contra David le consumió y le hizo aún salir de su palacio y perseguirlo a todas partes. La venganza fue una distracción a sus verdaderas obligaciones, como defender a su reino de sus enemigos reales. Y también causó que la gente de Israel perdiera confianza en Saúl. Pues David le cayó bien a ellos, a toda la gente del reino. Aún más, el deseo de Saúl de tomar venganza contra David envenenó y afectó la relación con su propio hijo Jonatán, porque Jonatán era el mejor amigo de David. Así Saúl, en su deseo de tomar venganza, envenenó una relación bastante importante con su propio hijo. Es claro que es mejor dar la responsabilidad de vengarse a Dios y no aferrarnos a esa responsabilidad. De verdad nos da libertad espiritual y emocional encargarle a Dios todas las ofensas que nos han hecho otras personas. Es que la ira es un gran peso para cargar, ¿no? Es muy saludable que nos sintamos libres del veneno de la venganza. Darle a Dios la venganza nos hará disfrutar las bendiciones sin distracción. Aún más nos da más energía para perseguir más y más bendición y nos permitirá enfocarnos en cosas constructivas en vez de las cosas destructivas. Y por eso tenemos que decir no a vengarnos. Algunos cristianos creen que es correcto fingir que nada los enoja y que nada ni nadie les ofende. Cuando alguien hace algo ofensivo a ellos entierran sus sentimientos en el corazón y ponen una sonrisa y dicen, todo está bien, nada me afecta. Pero creo que no es buena idea fingir así. Porque no es pecado sentir enojo, no es pecado estar ofendido de algo, no es pecado expresar ese sentido de ser ofendido, ese enojo a la persona quien te ha ofendido. Aun Cristo expresó enojo a las personas que vendían cosas en el templo, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Cristo las echó del templo con enojo. Pero la clave cuando sentimos enojo y expresamos enojo es no pecar en este estado de enojo. ¿Qué haces tú con el enojo cuando alguien te ha dañado? ¿Tratas de devolverle a la persona? ¿Tratas de hacer que la persona siente el mismo dolor que tú sentiste? Miren conmigo lo que la Biblia dice de este tema. Ambos en Salmos y también en Efesios. En Salmos 4:4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. En Efesios 4:26 dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y también lo dice Pablo a los romanos en Romanos 12:17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal.
Esto es lo más claro, ¿no? Obviamente la solución cristiana no es pagar a alguien mal por mal. Y aún más, aunque está bien expresar nuestro ojo a alguien, no debemos pecar en el proceso. Y este es el segundo punto de la predicación. Si se enojan, no pecan. Es fácil decir, ¿no? Si se enojan, no pequen. Puedo decirlo todo el tiempo. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos enojarnos sin pecar? Bueno, pensemos en el caso de David, para un ejemplo de esto. En 1 Samuel 24. David no se vengó de Saúl. Sin embargo, él se sintió enojado contra Saúl. Aún David no enterró sus sentimientos. En cambio, él se enfrentó a Saúl y le expresó que estaba ofendido. Aún más, David le reclamó preguntándole por qué le quería matar. David estaba abierto emocionalmente. Expresó claramente sus sentimientos y su enojo. Así David dio a Saúl la oportunidad de arrepentirse y de restaurar su relación. Si David no hubiera expresado su enojo, y aún más si David no hubiera explicado lo que Saúl había hecho para ofenderle, no reconocería su pecado. No era garantía ninguna que Saúl se arrepintiera de sus delitos contra David. Pero David había hecho su parte para arreglar cosas y de entregar a Dios sus emociones. Él había comunicado sus sentimientos y había explicado lo que Saúl necesitaba hacer para restaurar el lazo con él. Y ahora la responsabilidad de reconciliación perteneció a Saúl para hacer su parte. Y también a Dios, quien gobierna todo, ¿no? En este momento no era la responsabilidad de David, porque él lo hizo su parte. Podemos hacer lo mismo cuando alguien nos ofenda o nos hace enojar. En una circunstancia así, puedes comunicarte con la persona que te has ofendido. Pero es crítico que también te explique exactamente lo que la persona ha hecho para ofenderte. No sirve para decir, estoy enojado contigo, sin explicar por qué. Hay que explicar por qué, ¿no? O nada va a cambiar. De esta manera, tú das a la persona la oportunidad de reconciliarse contigo y arrepentirse o explicar la razón que hizo lo que hizo. Después estarás libre del cargo de tomar venganza, de tomar represalia. Si la persona se arrepiente, entonces habrás restaurado la amistad. Pero si la persona no se arrepienta, pues significa que la otra persona no está lista para hacer su parte. Esto no es tu problema. Es el problema de esa persona. Todavía estarás libre de tu responsabilidad de arreglar el problema. Pues has dado la venganza a Dios. Dios va a tratar de esa persona. Podrás estar en paz, sabiendo que Dios va a hacer que esta persona pague por sus delitos contra ti. Estarás libre para vivir la vida abundante. Y este pensamiento nos trae al tercer punto del sermón. Cuando alguien nos ofenda, nuestra meta será la sanidad emocional y la restauración de los lazos de amistad. No debe ser la venganza. En el caso de David, cuando él expresó su enojo a Saúl y explicó la ofensa que le hizo, soltó la carga de su enojo y fue libre del peso emocional. El hecho de expresar algo doloroso o pesado que sentimos abre la puerta de nuestro corazón a la sanidad. Aún más cuando David decidió dejar a Dios la carga de tomar venganza,
reforzó su lazo con Dios y se puso en el camino de ser bendecido por Dios. Estos pasos son importantes para recibir la sanidad emocional. Además de esto, las acciones de David establecieron la posibilidad de restaurar los lazos de amistad entre él y Saúl. Y en esta ocasión fue muy lindo porque Saúl escogió hacer lo bueno y arrepentirse y seguir el camino de restauración con Dios, con David. Al escuchar Saúl a David sobre que él le había perdonado la vida, le hizo confesar sus ofensas también de esta manera. Y de esta manera, David afirmó los sentimientos y le ayudó a sanar el corazón. Desafortunadamente, a veces no podemos experimentar restauración en un conflicto así. O tal vez solamente la restauración en parte, no completa. Eso pasa si la otra persona no está listo a hacer su parte y a arrepentirse de sus ofensas. Sin embargo, todavía puedes experimentar la sanidad emocional de la ofensa si haces tu parte. Dile a Dios en oración qué tan ofendido te sientes y háblale sobre el dolor que ha causado esa persona y déjale a Dios la venganza. Después de eso, puedes empezar el proceso de perdonar a la persona. Y aunque la persona no se arrepienta, no importa. De esta manera puedes estar libre del peso de ira y de la venganza y podrás experimentar la sanidad emocional. Bueno, en estos casos, cuando la otra persona no hace su parte, requiere un largo tiempo a veces para que puedas perdonar a la persona completamente. Es un proceso perdonar, ¿no? Especialmente si la persona pecó contra ti en una manera esencial, fundamental, muy grave. Pero si empiezas el proceso de perdonar a la persona, haciendo tu parte, vas a experimentar más y más sanidad y más de la bendición de Dios, sin distracción. Bueno, es un poquito después de la hora, pero vamos a tener una canción final. Y durante esta canción, les animo a pensar en Dios. La banda pueden pasar al frente. Les animo a ustedes a reflexionar en tu vida, reflexionar en tus relaciones. Si hay parte del corazón donde guarde el deseo para venganza o el deseo para pagar a alguien por una ofensa, hay un lugar donde no has perdonado a alguien, ahora es un momento para darle a Dios, expresar en el corazón a Dios esta ofensa y cómo te ha dañado esa ofensa. Y es una oportunidad para entregar a Dios la venganza, para que Dios puede perseguir la justicia con esa persona y tú puedes estar libre del veneno, de la ira y del deseo para venganza. Así, durante la canción, les animo, reflexiona y entrega a Dios todo esto. Y vamos a estar aquí enfrente después de la canción. Si quiere orar sobre esto, si quiere hablar con un pastor o una pastora o un líder del grupo, pasa al frente. Vamos a estar aquí para orar contigo. ¿Ok? Bueno, oremos. Señor, gracias por tu justicia. Gracias que tú sabes todas las perspectivas de un conflicto. No solamente nuestra perspectiva, pero tú sabes la perspectiva de la otra persona y todas las más perspectivas que hay. Gracias que tú sabes todo, que tú entiendes las motivaciones, que tú entiendes las provocaciones y gracias que tú haces la justicia que necesitamos. Así, Señor, te pido que nos ayude a ser un pueblo que rinde la venganza a ti, que entrega
nuestros dolores a ti, para que tú puedas hacer justicia y tú puedes tomar venganza donde es necesario, donde tú puedes tratar de alguien que nos ha ofendido. Danos, Señor, esta libertad emocional del veneno, de venganza, de ira. Danos libertad, danos sanidad, Señor. Recibimos tu justicia y tu bondad y tu sanidad emocional. Ayúdanos a seguir tu camino, Señor. Amén.